En esta mañana vamos a tocar el pasaje de Lucas capítulo 2, versículos 41 al 51. Vamos a dar lectura primero a este pasaje. Jesús y los doctores de la ley. Dice así en el capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, porque a través de ella te hemos conocido. Seguimos conociendo tu voluntad para nuestras vidas. A través de ella tú nos enseñas cómo debemos vivir. Gracias, Dios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Y en esta mañana queremos encomendarte nuestras vidas, pedirte que nos bendigas con esta palabra viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que tome nuestra mente, nuestros corazones, todo nuestro ser, y lo bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Una mujer tenía 2 hijos, uno era abogado y el otro era médico. Y un día una persona fue a su casa y tocó el timbre. Cuando salió, la persona le preguntó si se encontraba el doctor. Y ella le preguntó: ¿el de la letra o el de los hechos? Es decir, el que obra o el que habla nomás. Y hay 2 tipos de doctores, ¿no? Y en esta mañana queremos hablar de esos doctores de la ley, ¿no? Que dice la Biblia. Docto significa sabio. Y en Proverbios capítulo 24, versículo 5 dice: «El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto». Doctor podría ser también el escriba, el fariseo, el maestro. Estaban en esa categoría. En Mateo capítulo 13, versículo 52 dice: «Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas nuevas y cosas viejas», ¿no? Y aquí vemos en este relato a Jesús rodeado en medio de doctores de la ley. Versículo 46 dice: «Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles». Acá se enfatiza que eran doctores, no licenciados, no magíster, ¿no? Eran doctores. Pero en esa categoría, ¿no? Que hay escribas, fariseos, maestros. Y ellos estaban maravillados. Dice la Biblia en Lucas capítulo 5, versículos 17. «Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar». Siempre estaban rodeándoles los doctores, interesados en él, porque
se maravillaban de cómo él hablaba con tanta autoridad. Y también en el pasaje de Lucas vamos a leer sobre este intérprete de la ley, que dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este intérprete, según el contexto, quiso probarle y dice: ¿qué debo hacer? Y la respuesta del Señor es con otra pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Es el pasaje del buen samaritano, que él hablaba más de un aspecto legal, pero el Señor lo lleva a otro lado, a la ley del amor, a tener compasión, a no ser legalista. El legalismo va a producir rigidez. Y aquí vamos a ver otro pasaje de personas que también se acercan al Señor, pero con una intención de hacerle caer. En Lucas capítulo 20, versículos 19 al 26 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Qué tal sabiduría del Señor? Muy preciso. Ellos le dicen: ¿es justo, es lícito dar tributo o no? Con esa pregunta capciosa. Si decía que no, entonces él estaba contra el gobierno. Y si decía sí, todo el pueblo se le iba, ¿no? Como que estaba a favor del gobierno. Y él le responde pidiéndole una moneda. ¿De quién es la inscripción? Del César. Entonces da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras le está diciendo: si tú tienes que dar los diezmos, ¿qué tiene que ver con el impuesto? Y si tú das impuesto, ¿qué tiene que ver con el diezmo? Entonces, sé consecuente con cada uno. Paga tus impuestos y tus diezmos y sé fiel en todas las áreas. ¿Ah? Ninguno tiene que ver con lo otro. Nada exonera. Tenemos que ser responsables. El Señor Jesús podía con su sabiduría impactar, pero la ley no es mala. Él no en ningún momento dijo que la ley era mala. Al contrario, en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo he venido para demostrar que la ley de Dios es buena y se cumple, pero que el hombre no puede. Y por eso Dios, porque de tal manera nos amó, que me ha enviado. Los ha amado de tal manera que me ha enviado a mí, para que yo dé mi vida. Y Él pudo dar su vida por nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 26 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley fue un medio para poder recibir la gracia, el amor de Dios, la salvación. Y el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y eso es lo que Él vino a dar. Y en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, después de haber estado hablando sobre el pecado del apóstol Pablo, que lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero, eso hago. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Responde el apóstol Pablo: mas gracias sea, dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne. Lo que era imposible para la carne, para cumplir la ley, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, nosotros podemos cumplir todas las demandas de Dios. Es el Espíritu Santo que nos capacita. Y esta palabra de Dios, que es inspirada, nos hace útiles. Dice en 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es Dios por el Espíritu Santo que aplica esta palabra en nuestras vidas. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo va a enfatizar que la ley es buena, pero que en Cristo tenemos la justicia verdadera por la fe. Había una lucha. Dicen que Martín Lutero estaba en contra del libro de Santiago porque, según Romanos, somos justos por la fe y no por las obras. Y Santiago dice que somos justos por las obras. Si tú eres justo, entonces demuéstralo por tus obras. Y en verdad no se contradicen, porque realmente somos justos por la fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Pero Santiago está diciendo: si tú eres justo, entonces demuéstralo pues. Si tú tienes fe en Dios y actúas en justicia, entonces debes tener fruto. Tu fe debe ser demostrada por hechos. Si ante Dios tú eres justo, entonces ante nosotros deberías mostrar justicia. Entonces, tú me dices que eres justo y yo no veo eso. Hay una contradicción. Por eso, más adelante vamos a mencionar lo que él menciona en el capítulo 3, versículo 13, hablando de los sabios, los que se llamaban sabios, entendidos en la palabra. En Romanos 5:1 dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Y por eso tenemos paz, no estamos bajo condenación. Y esta justicia es porque Cristo pudo satisfacer la justicia, las demandas de Dios. Y en Él, Dios nos ve como justos. Dios no nos trata a nosotros directamente, sino a través de Jesucristo ahora. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios, a través de Jesucristo, nos ha perdonado, nos ha limpiado a través de su sangre. Y no solamente ya no nos culpa, sino que nos da un trato de justos, como si hubiésemos hecho justicia. Y en Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El apóstol Pablo dice: yo por la ley pude comprender que estaba viviendo en pecado.
Había cosas que la palabra de Dios estaba enfatizando, que eran malas, y yo necesitaba ponerme a cuenta. Y dice, yo antes vivía una vida conforme a la ley. En Filipenses 3, 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Antes yo me jactaba que tenía justicia, que era irreprensible. Moralmente estaba en un buen nivel. Nadie me podía señalar. Pero esa justicia es basura. La he estimado como pérdida, porque ahora conozco a Cristo y en Él he hallado la justicia verdadera. Gamaliel fue el maestro de Pablo. Dice en Hechos 5:34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Él era el maestro de Pablo, pero ahora aún Gamaliel le queda chico al Señor Jesús. Ahora yo tengo a Cristo y en Él lo tengo todo. Dice en Hechos capítulo 22, versículo 3, fui instruido por un doctor de la ley muy reconocido. Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Yo aprendí a tener celo. Y no que era un hermano así nomás, sino que yo iba a aprender a los cristianos, los perseguía, pedía cartas para meterlos en la cárcel. Fue así que yendo a Damasco el Señor se le presenta, pero él estaba resuelto a meter a los cristianos a la cárcel. Pero ahora él, que tiene un encuentro con Jesucristo, él va a censurar a aquellos que se hacen doctores y que son de tropiezo. El Señor Jesús primeramente va a hablar de estos doctores de la ley. Él le dice a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Por fuera son blancos, pero por dentro están podridos. En Lucas capítulo 11, versículo 46 dice, y les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. Ustedes ponen carga sobre otros que ustedes ni siquiera la llevan, ni siquiera con un dedo. Jesucristo está por encima de la ley. En Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Por encima de los fariseos y escribas está la justicia de Él. Y cuando les dice a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos, porque Él, a través de su justicia, nos iba a hacer justos. Y el apóstol Pablo da testimonio de eso. No seré hallado en mi propia justicia, sino en la justicia que es por la fe. No en mis méritos, sino por gracia, por fe. El Señor Jesús, antes de estar con los doctores, dice la Biblia que Él se fortalecía, crecía. Dice en Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. Y más adelante dice en 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es así que Él, lleno de gracia, de sabiduría, el consejero, Él pudo asombrar a los doctores de la ley. Ellos se maravillaban. También un doctor en la ley se acercó un día de noche al Señor Jesús. Y dice en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él podía acercarse al Señor, pero no como los otros, sino que él iba con un corazón sincero, reconociendo la autoridad del Señor Jesús. Y va a poder experimentar un obrar del Espíritu Santo tocando su corazón. Y él va a ser un discípulo de Jesucristo más adelante. El Señor Jesús podía enseñar con la autoridad de la palabra. En Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el versículo 29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en Lucas 22 dice: y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Sus discípulos se sometían a su autoridad. Los discípulos le dijeron: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Pero luego van a decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si bien es cierto, la palabra era dura, los confrontaba, también les daba esperanza, le daba sentido, propósito. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él era el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y los discípulos comprendieron eso. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La letra mata, el Espíritu vivifica. Y las palabras de Jesucristo podían entrar, penetrar en los corazones. Y todas las personas que los oían se maravillaban. En Juan 6, 45 y 46 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Y ninguno ha visto al Padre sino aquel que ha visto a Dios, Él me ha visto a mí. Y Él podía reflejar al Padre. Dice en la Biblia, en Lucas, que Él descendió, Lucas 4, 31 al 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. En toda la ciudad de Capernaum, Él les estaba enseñando, pero ellos se maravillaban, se admiraban de su doctrina, porque esa palabra venía con autoridad. Les impactaba. En Mateo 22, 22 dice: oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Oyéndole se maravillaron. Muchas veces en los evangelios se menciona que eran impactados por la palabra, se maravillaban, se asombraban. El Señor Jesús, cuando se dirige a sus discípulos, les dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Estaba meditando sobre esto y yo creo que se asocia a lo que los fariseos hacían usando la palabra. Ellos usaban la palabra, escrito está en esto, pero no aplicaban lo que enseñaban. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. No adulterarás, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla. Ellos estaban pegados a la letra, ¿no? Tenías que cargar tal cantidad para el día de reposo. Si tú mirabas a una mujer, la codiciabas y la tocabas, pero no has tenido relación con ella, no has pecado. Pero el Señor dice: no, si tú la miras con codicia, ya pecaste. Si tú tienes en tu corazón enojo, ya has pecado, no necesitas darle un puñete. Entonces va más a los hechos, va a la motivación, a la intención. Los judíos iban a la ley. Y el Señor les dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo.
Y otra cosa hace el Señor Jesús. Él nos dice, la palabra dice, escrito está, y se centra en lo que dice la Biblia, pero para aplicarla a través de su vida. Debemos enseñar la palabra de Dios con testimonio de vida. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No trajimos el evangelio con palabras solamente. Hubo manifestación del Espíritu Santo en la manera como nos hemos conducido delante de vosotros. Había un impacto de la vida de Pablo y de sus compañeros para con los tesalonicenses, para que luego ellos pudieran hacer lo mismo en toda Macedonia, que habían dado testimonio de su fe. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que viene de lo alto se refleja con una conducta, con un carácter, con un obrar. Y aquí especifica, la sabiduría es pura, no está contaminada. Después es pacífica, no va al choque, es pacífica y es amable. Fácil de amar, ¿no? Una persona amable es una persona fácil de amar. Entonces es amable, pero es benigna. Este es un fruto del Espíritu Santo que a mí me gusta porque el fruto de la benignidad es conciliador. Y dice la Biblia en Romanos 2:4 que la benignidad del Padre nos lleva al arrepentimiento. Y yo creo que eso es lo que llevó al Padre para que el Hijo pródigo volviera, su benignidad. Es aquella persona que puede hablar y la otra no se resiste, sino que entra en razón y puede ceder, porque habla su corazón. Y esta es la sabiduría que también está llena de misericordia y de buenos frutos. No hay incertidumbre, no hay hipocresía. Y el apóstol Pedro dice en el capítulo 3 de 1 Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El cristiano debe mostrar en su carácter mansedumbre para presentar defensa. No usar autoritarismo ni nada por el estilo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Pedro 5, apacentar la grey de Dios no como teniendo señorío, sino con amor, con voluntad. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:20 que habían algunos que eran instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tenían la forma de la ciencia y de la verdad, la forma, pero no tenían el fondo. Eran pura apariencia. Sonaba bonito, pero no había contenido espiritual. Y en 1 Timoteo 1,
Versículos 5 al 8 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En 2 Timoteo 4:3 dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias, no la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen información, pero no hay carácter. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el profeta Jeremías va a decir en Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia. Los sabios demuestran su sabiduría con su conducta, con su comportamiento. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y esa es la palabra que debemos compartir. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, a fin de que todo hombre de Dios o toda mujer sea enteramente preparado para toda buena obra. Que seamos perfeccionados, moldeados, que seamos dóciles a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo tener un carácter moldeado si no tengo contacto con la palabra de Dios? ¿Cómo Dios me puede hablar si yo no abro la Biblia? ¿Cómo puedo alcanzar sabiduría de Dios si no me instruyo en la palabra de Dios correctamente? En 1 Corintios dice, capítulo 3, versículos 18 al 20, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aunque yo escuché un dicho que dice, un necio refuta a un sabio, pero jamás un sabio convence a un necio. Hay gente sabia en su propia opinión que es necedad. Instruye al sabio y aumentará su saber y te lo agradecerá. Pero al necio no le digas nada. Al escarnecedor no lo reprenda para que no te aborrezca, dice la Biblia. ¿Ah? Hay sabios en sus propios ojos.
Dice Isaías 5:21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Y nuevamente el apóstol Pablo enfatiza en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente, Proverbios 3:7, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esos doctores de la ley, muchos de ellos se envanecían en su sabiduría. Me gusta lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué pena cuando a veces por conocimiento no la creemos, ¿no? Ya sabemos más, tenemos cargos, tenemos experiencia y ya no somos tan necesitados de Dios. Nos sentimos capaces, autosuficientes. Dios quiere que seamos pobres siempre, siempre necesitados de Él, sobre todo pobres en espíritu. La necesidad de que Dios no solamente hable a mi corazón, sino que Dios me ayude a aplicar esta palabra para mi propia vida, para bendición mía y para bendición de los que me rodean. Dios quiere que nosotros guardemos nuestro corazón. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. No por la ley, sino por la gracia. Porque en Cristo Jesús, Dios nos ama y nos acepta como somos. Y en Él somos más que vencedores. En Él todo lo podemos. Vamos a orar. Gracias Dios. Porque Jesucristo no solamente asombró a los doctores de la ley. Él pudo a muchos de ellos impactarles para darles vida eterna. Gracias por la vida de Nicodemo, porque es un ejemplo de alguien que pudo reconocer su necesidad espiritual, a pesar de su conocimiento. Gracias por el apóstol Pablo, porque a pesar de ser instruido por los mejores, el mejor doctor de la ley, habiendo sido un hombre muy celoso, él pudo reconocer que su justicia no vale nada, que por su fe en Cristo, él pudo ser más que vencedor. Tiene la esperanza que ahora nosotros tenemos, de que algún día te vamos a ver, Dios. Queremos ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y queremos no poner carga sobre otros que nosotros no estamos llevando. Ayúdanos a ser consecuentes, a ser transparentes en nuestra manera de vivir, reflejando la vida de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos capacite para hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.